¿Te imaginas lanzar una aerolínea en pleno caos global y que en menos de 2 años desaparezca sin dejar rastro? Hoy te voy a contar la historia de una empresa que prometía revolucionar los cielos de Ecuador, pero terminó convirtiéndose en uno de los fracasos más comentados, más cuestionados y para muchos, más sospechosos del sector aéreo reciente. Porque esto no es solo la historia de una aerolínea que quebró, es la historia de decisiones dudosas, expectativas infladas, y un final que dejó a miles de personas preguntándose qué fue lo que realmente pasó. Todo comenzó con una promesa poderosa: ofrecer una alternativa moderna, eficiente y competitiva en un mercado que llevaba años dominado por pocos jugadores. La idea parecía perfecta. Ecuador necesitaba más opciones, mejores precios, mejor servicio. Y en ese contexto aparece Equair, una aerolínea que desde el inicio se vendió como la gran esperanza del transporte aéreo nacional. Una empresa que no solo buscaba competir, sino redefinir el estándar. Pero aquí es donde empieza lo interesante. Porque lanzar una aerolínea no es cualquier cosa. No es como abrir un restaurante o una tienda online. Estamos hablando de una de las industrias más complejas, costosas y riesgosas del mundo. Requiere millones en inversión, una logística impecable, permisos estrictos y sobre todo, una estrategia sólida. Y aún así, muchas fracasan. Entonces, la pregunta es inevitable: ¿Equair realmente estaba preparada para jugar en esta liga? Desde el principio, hubo señales que algunos ignoraron. La empresa nació en un momento particularmente complicado. La industria aérea todavía estaba recuperándose de una crisis global que había dejado a muchas aerolíneas al borde del colapso. La demanda era inestable, los costos del combustible eran impredecibles y la confianza del consumidor aún estaba en proceso de reconstrucción. No era precisamente el mejor escenario para empezar desde cero. Aún así, Equair decidió avanzar. Y no lo hizo en silencio. Al contrario, su lanzamiento estuvo cargado de expectativa. Se hablaba de innovación, de eficiencia, de una experiencia diferente para el pasajero. Se proyectaba crecimiento, expansión, una red de rutas que conectaría al país de forma más dinámica. Todo sonaba bien, demasiado bien, dirían algunos. Y aquí es donde comienza el primer punto polémico. Porque detrás de toda esa narrativa optimista, había preguntas que no estaban siendo respondidas con claridad. ¿De dónde venía realmente el capital? ¿Qué tan sostenible era el modelo de negocio? ¿Tenían el respaldo suficiente para soportar los inevitables golpes iniciales? Porque en la aviación, los primeros meses no son una prueba, son una tormenta. Las nuevas aerolíneas suelen operar con pérdidas al inicio. Es normal. Pero lo que marca la diferencia es la capacidad de resistir, de adaptarse, de corregir errores rápidamente. Y en el caso de Equair, muchos empezaron a notar que esa capacidad podría no estar tan clara. Sin embargo, los vuelos comenzaron. Y al principio, todo parecía marchar dentro de lo esperado. Los aviones despegaban, los pasajeros viajaban, la marca comenzaba a hacerse conocida. Para el público general, era simplemente una nueva opción. Una alternativa más. Pero para quienes miraban más de cerca, las cosas no eran tan simples. Uno de los aspectos que más llamó la atención fue la velocidad con la que la empresa intentó posicionarse. En lugar de crecer de forma gradual, parecía querer ocupar espacio rápidamente. Y eso, en un negocio como este, puede ser peligroso. Porque crecer demasiado rápido sin una base sólida es como construir un edificio sobre arena. Y aquí es donde la historia empieza a tomar un giro más oscuro. Porque con el paso de los meses, comenzaron a surgir problemas. Retrasos, cancelaciones, quejas de pasajeros. Nada fuera de lo común en la industria, pero la frecuencia empezó a generar dudas. ¿Era solo una fase de ajuste, o el síntoma de algo más profundo? Mientras tanto, los costos seguían acumulándose. El combustible, el mantenimiento, los salarios, los arrendamientos de aeronaves, todo sumaba. Y si los ingresos no crecen al mismo ritmo, la ecuación se vuelve insostenible muy rápido. Este es el punto donde muchas aerolíneas se empiezan a tambalear. Y Equair no parecía ser la excepción. Pero lo más llamativo no fue solo la aparición de estos problemas, sino la forma en que se manejaron. Porque en lugar de una comunicación clara y directa, lo que muchos percibieron fue silencio. Respuestas vagas. Falta de transparencia. Y en una industria donde la confianza lo es todo, eso puede ser fatal.
Aquí es donde te invito a que te quedes hasta el final de este vídeo, porque lo que viene es aún más impactante. Pero antes, si te interesa este tipo de historias donde analizamos lo que realmente pasa detrás de grandes empresas, sus éxitos y sus fracasos, sus decisiones y sus consecuencias, suscríbete ahora mismo al canal. Porque lo que vas a descubrir aquí no te lo cuentan en ningún otro lado. Volviendo a la historia, hay un punto clave que no podemos ignorar: la percepción pública. Porque en el mundo de los negocios, especialmente en sectores tan visibles como la aviación, la percepción puede ser tan importante como la realidad. Y cuando empiezan a circular rumores, dudas, cuestionamientos, la situación puede deteriorarse rápidamente. En el caso de Equair, esos rumores comenzaron a crecer. Se hablaba de problemas financieros, de dificultades internas, de una estructura que no estaba funcionando como se esperaba. Nada confirmado oficialmente, pero suficiente para generar incertidumbre. Y la incertidumbre es el peor enemigo de una aerolínea, porque afecta a los pasajeros, a los inversionistas, a los empleados. Nadie quiere apostar por algo que parece inestable. Y cuando esa percepción se instala, revertirla es extremadamente difícil. Pero lo más sorprendente estaba por venir. Porque a pesar de todos estos indicios, muchos aún creían que la empresa lograría estabilizarse. Que era solo cuestión de tiempo. Que encontraría la forma de ajustarse, de sobrevivir. Después de todo, no sería la primera aerolínea en enfrentar dificultades iniciales. Sin embargo, lo que ocurrió después dejó a todos en shock. Y es aquí donde la historia de Equair pasa de ser un simple caso de fracaso empresarial, a convertirse en algo mucho más polémico. Porque cuando una aerolínea deja de operar, normalmente hay señales claras, procesos, anuncios anticipados. Pero en este caso, el final llegó de una manera que muchos describen como abrupta, confusa y, para algunos, incluso irresponsable. Pasajeros que de un día para otro se quedaron sin vuelos. Empleados que no sabían qué iba a pasar con sus trabajos. Un silencio que generó más preguntas que respuestas. Y una sensación general de que algo no cuadraba. ¿Fue simplemente una mala gestión? ¿Un modelo de negocio que nunca fue viable? ¿O hubo factores externos que terminaron de hundir a la empresa? Esa es la gran pregunta. Y en la siguiente parte vamos a profundizar en los momentos más críticos, las decisiones que pudieron haber cambiado el rumbo de la historia, y las teorías que aún hoy siguen generando debate. Porque lo que estás a punto de escuchar no es solo el final de una aerolínea, es una lección brutal sobre lo que puede salir mal cuando las promesas superan a la realidad. A medida que la situación avanzaba, lo que antes eran rumores comenzó a sentirse cada vez más real. Internamente, la presión debía ser enorme. Porque sostener una aerolínea no es solo mantener aviones en el aire, es sostener una maquinaria gigantesca donde cada pieza depende de la otra. Si una falla, todo el sistema empieza a crujir. Y en el caso de Equair, ese crujido ya no se podía ocultar. Uno de los factores más críticos en este tipo de negocios es el flujo de caja. Puedes tener una marca atractiva, aviones modernos y buena intención, pero si el dinero no alcanza para cubrir los costos operativos diarios, el colapso es cuestión de tiempo. Y aquí es donde muchos analistas coinciden en algo: el modelo financiero de Equair probablemente estaba más ajustado de lo que parecía. Porque competir en el mercado aéreo ecuatoriano no es sencillo. No solo hay que enfrentarse a aerolíneas consolidadas, sino también a una demanda que, aunque existente, no siempre es suficiente para sostener múltiples operadores con márgenes saludables. Esto obliga a las nuevas aerolíneas a jugar con precios, promociones agresivas y estrategias que, si no están bien calculadas, pueden volverse en su contra. Y eso nos lleva a otro punto clave: los precios. Desde su lanzamiento, Equair buscó posicionarse como una alternativa competitiva. Pero competir en precio en la aviación es una espada de doble filo. Porque bajar tarifas puede atraer pasajeros, pero también reduce los ingresos en un negocio donde los costos son altísimos y poco flexibles. Entonces, la pregunta es inevitable: ¿estaba Equair vendiendo demasiado barato para sobrevivir? Mientras tanto, los costos seguían subiendo. El precio del combustible, uno de los gastos más grandes para cualquier aerolínea, se mantenía volátil. Los contratos de arrendamiento de aeronaves no se detienen. Los salarios deben pagarse. El mantenimiento no se puede postergar. Es una carrera constante contra el tiempo y el dinero. Y en medio de todo esto,
Hay otro elemento que muchas veces se subestima, la confianza de los proveedores. Porque una aerolínea no opera sola. Depende de una red enorme de servicios, aeropuertos, empresas de mantenimiento, proveedores de combustible, sistemas de reservas. Si alguno de estos actores empieza a dudar de la estabilidad de la empresa, pueden exigir pagos anticipados, condiciones más estrictas o incluso cortar servicios. Y cuando eso pasa, la operación se vuelve aún más difícil. Poco a poco, el escenario se iba cerrando. Lo que al inicio parecía un proyecto prometedor, ahora estaba rodeado de señales de alerta. Pero lo más inquietante es que, hacia afuera, no había una narrativa clara que explicara lo que estaba ocurriendo. Y ese vacío fue llenado por especulación. Algunos empezaron a cuestionar la estructura interna de la empresa. Otros hablaban de una posible falta de planificación a largo plazo. También hubo quienes apuntaron a factores externos, el contexto económico, la competencia, las condiciones del mercado. Y aunque todos estos elementos pueden influir, lo cierto es que rara vez una empresa colapsa por una sola razón. Normalmente es una combinación de errores, circunstancias y decisiones que, juntas, crean un efecto dominó. Y entonces llegó el momento que cambió todo. Sin previo aviso claro para el público general, la operación comenzó a detenerse. Cancelaciones que ya no eran temporales. Rutas que desaparecían. Una sensación de que algo definitivo estaba ocurriendo. Y de pronto, la confirmación, Equair dejaba de volar. El impacto fue inmediato. Pasajeros varados, boletos sin uso, incertidumbre total. Para muchos, fue una experiencia frustrante. Para otros, una señal de alerta sobre lo que puede pasar cuando una empresa no logra sostenerse. Pero más allá del impacto inmediato, lo que realmente quedó fue una gran pregunta: ¿cómo se llegó a este punto tan rápido? Porque no estamos hablando de una aerolínea que operó durante décadas y luego cayó. Estamos hablando de un proyecto relativamente reciente, que pasó de la promesa al colapso en un tiempo sorprendentemente corto. Y eso es lo que hace que esta historia sea tan impactante. Pero aquí es donde la polémica se intensifica. Porque tras el cierre, comenzaron a surgir más detalles. Comentarios de exempleados, análisis de expertos, información que antes no era tan visible. Y aunque no todo está confirmado de manera oficial, el panorama que se dibuja no es precisamente alentador. Se habla de decisiones apresuradas. De una estrategia que quizás no estaba completamente alineada con la realidad del mercado. De una estructura que no logró adaptarse lo suficientemente rápido. Y, sobre todo, de una falta de margen para cometer errores en una industria que no perdona. También está el tema de la comunicación. Porque en situaciones de crisis, la forma en que una empresa comunica puede marcar la diferencia entre mantener cierta confianza o perderla completamente. Y en este caso, muchos coinciden en que la comunicación fue insuficiente, tardía o poco clara. Pero más allá de las críticas, hay una lección que no se puede ignorar. Y es que el mundo empresarial, especialmente en sectores de alta complejidad, no funciona solo con buenas intenciones o grandes ideas. Requiere ejecución impecable, planificación rigurosa y, sobre todo, resiliencia financiera. Equair no fue la primera aerolínea en fallar, y probablemente no será la última. Pero su caso es especialmente llamativo por la velocidad de su ascenso y caída. Es un recordatorio de que incluso en proyectos bien intencionados, los riesgos son enormes. Ahora bien, hay algo más que vale la pena analizar. Y es el impacto que este tipo de situaciones tiene en el ecosistema completo. Porque cuando una aerolínea desaparece, no solo afecta a sus pasajeros o empleados. También afecta la percepción del mercado, la confianza en nuevos proyectos, la disposición de inversionistas a apostar por iniciativas similares. En otras palabras, el efecto va mucho más allá de una sola empresa. Y aquí es donde surge una reflexión incómoda. ¿Hasta qué punto el mercado ecuatoriano está preparado para sostener nuevas aerolíneas? ¿Existe realmente espacio para más competencia, o las condiciones actuales hacen que sea extremadamente difícil sobrevivir? Estas son preguntas que no tienen respuestas simples. Pero lo que sí está claro es que cualquier empresa que intente entrar en este sector tendrá que aprender de lo que pasó con Equair. Porque ignorar estas lecciones sería, básicamente, repetir la historia. Y justo cuando parecía que todo estaba dicho, cuando la empresa ya había cerrado sus operaciones y el tema comenzaba a enfriarse, surgieron nuevas conversaciones.
nuevas dudas, nuevas teorías. Porque cuando algo termina de forma tan abrupta, es natural que la gente quiera entender más, que quiera encontrar explicaciones más profundas. Y en algunos casos, eso lleva a cuestionar si todo lo que se vio en la superficie era realmente la historia completa. ¿Hubo errores internos graves que nunca se hicieron públicos? ¿Se subestimaron riesgos que eran evidentes? ¿O simplemente fue un caso más de una industria brutal donde no hay espacio para equivocarse? En la última parte de este vídeo, vamos a cerrar esta historia con una mirada aún más directa. Vamos a hablar de lo que nadie quiere admitir sobre este tipo de fracasos, de las lecciones más duras que deja el caso Equair, y de por qué esto podría volver a pasar, no solo en Ecuador, sino en cualquier parte del mundo. Porque si algo demuestra esta historia, es que en los negocios, especialmente en los más ambiciosos, la línea entre el éxito y el colapso puede ser mucho más delgada de lo que parece. Y aquí es donde la historia deja de ser solo el relato de una empresa que fracasó, y se convierte en algo mucho más incómodo, un espejo de cómo funcionan realmente los negocios cuando las cosas salen mal. Porque es fácil hablar del inicio, de la ilusión, de la promesa, pero casi nadie quiere hablar del final. Del momento en el que ya no hay dinero suficiente, en el que las decisiones pesan más que nunca, en el que cada error del pasado empieza a cobrar factura al mismo tiempo. Y eso fue exactamente lo que le pasó a Equair. Lo que muchos no dicen es que, en la industria aérea, el margen de error es prácticamente cero. No puedes improvisar. No puedes probar y ver qué pasa. Cada movimiento tiene que estar calculado con precisión. Y cuando no lo está, el golpe no es gradual, es brutal. Porque el problema no es solo perder dinero. El verdadero problema es la velocidad a la que puedes perderlo. En cuestión de meses, una aerolínea puede pasar de operar con normalidad a estar completamente asfixiada. Y cuando eso ocurre, ya no hay muchas opciones. O consigues una inyección de capital urgente, o el sistema colapsa. No hay puntos intermedios. Y aquí entra una de las partes más polémicas de toda esta historia. Porque cuando Equair dejó de operar, muchos se preguntaron, ¿realmente no había forma de evitarlo? ¿No hubo intentos de rescate? ¿No existían inversionistas interesados en salvar el proyecto? La realidad es que, cuando una empresa llega a ese punto, convencer a alguien de poner dinero se vuelve extremadamente difícil. Porque ya no estás vendiendo una idea, estás pidiendo que alguien absorba un problema. Y eso cambia completamente la dinámica. Además, hay algo que muchas veces se ignora, la reputación. En el momento en que una empresa empieza a mostrar señales de debilidad, su valor percibido cae rápidamente. Y eso afecta cualquier posible negociación. Nadie quiere entrar en un negocio que parece estar a punto de hundirse. Pero incluso con todo eso, hay quienes creen que el final pudo haberse manejado de otra manera. Que pudo haber habido más claridad, más anticipación, más responsabilidad hacia los pasajeros y empleados. Y este punto es clave, porque aquí es donde la historia deja de ser solo empresarial, y se vuelve humana. Personas que compraron boletos con esfuerzo. Empleados que apostaron su tiempo y su estabilidad por un proyecto que prometía crecer. Familias afectadas. Planes que se cancelaron de un día para otro. Todo eso también forma parte del legado de esta historia. Y es aquí donde aparece una verdad incómoda. Cuando una empresa cae, no cae sola. Ahora, si miramos todo en perspectiva, hay varias lecciones que no se pueden ignorar. La primera es que no basta con detectar una oportunidad de mercado. Muchas veces se dice hay espacio para una nueva aerolínea, pero eso no significa que cualquier modelo vaya a funcionar. Detectar una oportunidad es solo el inicio. Ejecutarla correctamente es lo que realmente importa. La segunda lección es aún más dura. Crecer rápido no siempre es bueno. De hecho, en muchos casos es el principio del fin. Porque crecer sin una base sólida es como inflar un globo con una pequeña fuga. Puede parecer grande por fuera, pero por dentro está condenado. Y la tercera, quizás la más importante, es que la transparencia no es opcional. En momentos de crisis, la forma en que una empresa comunica define cómo será recordada. Y cuando esa comunicación falla, el daño no es solo financiero, es reputacional. Pero hay algo más que vale la pena decir, aunque no sea popular. No todas las historias de fracaso tienen un villano claro. A veces, no hay una sola decisión catastrófica.
No hay un momento exacto donde todo se rompe. A veces, es simplemente una acumulación de pequeñas decisiones, de suposiciones optimistas, de riesgos subestimados. Y cuando todo eso se junta, el resultado es inevitable. Eso no significa que no haya responsabilidades. Pero sí significa que la realidad suele ser más compleja de lo que parece desde afuera. Y aquí es donde esta historia se vuelve realmente valiosa para cualquiera que quiera emprender, invertir o simplemente entender cómo funcionan los negocios en el mundo real. Porque lo que pasó con Acquire no es un caso aislado. Es un patrón que se repite una y otra vez, en diferentes industrias y en diferentes países. Empresas que nacen con fuerza, con apoyo, con visibilidad, pero que no logran sostenerse cuando la realidad golpea. Y ahora viene la pregunta que probablemente muchos se están haciendo: ¿podría volver a pasar? La respuesta corta es sí. Porque las condiciones que llevaron a este resultado no han desaparecido. La industria sigue siendo compleja. Los costos siguen siendo altos. La competencia sigue siendo fuerte. Y las decisiones estratégicas siguen siendo determinantes. De hecho, es muy probable que en el futuro veamos nuevas aerolíneas intentar lo mismo. Con nuevas ideas, nuevos enfoques, nuevas promesas. Y algunas tendrán éxito, pero otras repetirán errores similares. La diferencia estará en quien aprende realmente de lo que ya ocurrió. Porque al final, esa es la verdadera utilidad de estas historias. No es solo contar qué pasó, es entender por qué pasó. Y si hay algo que esta historia deja claro, es esto: en el mundo de los negocios, la emoción vende, pero la ejecución decide. Puedes tener la mejor narrativa, el mejor marketing, la mejor intención. Pero si los números no cierran, si la estrategia no resiste, si la estructura no aguanta, el final llega, tarde o temprano. Y cuando llega, no importa cuán prometedor haya sido el comienzo. Así termina la historia de una aerolínea que quiso cambiar el juego, y terminó siendo un recordatorio de lo difícil que es jugarlo. Si llegaste hasta aquí, ya viste que detrás de cada empresa hay mucho más de lo que parece. Así que si quieres seguir descubriendo historias reales, análisis directos y casos que te van a hacer ver los negocios de otra manera, suscríbete ahora mismo. Porque este canal no es solo para entretener, es para entender lo que otros prefieren no explicar. Y ahora dime algo en los comentarios: ¿crees que Acquire fue una mala idea desde el inicio, o simplemente un proyecto que no supo adaptarse a la realidad?